Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En la próxima media hora veremos cómo luchan los pueblos indígenas de Ecuador contra la contaminación de la industria petrolera. También visitaremos el Valle Sagrado de los Incas, donde se protegen y cultivan variedades milenarias de un producto que hoy en día está en todos los hogares, la patata. Finalmente acudiremos a Colombia para ver un desfile de moda que tiene como objetivo la inclusión y el respeto a las diferencias. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. Pueblos indígenas de Ecuador luchan contra la contaminación creada por Chevron. Agricultores andinos protegen y cultivan milenarias variedades de pasas. En Colombia se celebra un desfile de moda para fomentar el respeto a las diferencias. Hace un cuarto de siglo, Ecuador interpuso una demanda contra el gigante petrolero Chevron por presuntamente haber derramado más de 80.000 toneladas de crudo y residuos tóxicos en la selva amazónica. La batalla por recibir una compensación de la multinacional continúa librándose, mientras que la contaminación, las enfermedades y la pobreza provocadas por esta catástrofe han hecho de ella uno de los peores desastres medioambientales registrados en Sudamérica. Por su parte, agricultores y pueblos indígenas han formado una alianza para hacer frente a esta crisis. Cuando se piensa en la contaminación petrolera, esta es la imagen que viene a la mente. Un lago lleno de crudo. Pero esta es solo una de las más de 800 fosas de desechos, esparcidas en unas 3.000 hectáreas de lo que alguna vez fue un prístino bosque tropical. Nemonte Nenquimo sabe cómo luce un bosque virgen, ya que el territorio al sur de este enclave logró salvarse del derrame de petróleo y residuos tóxicos. Para ella, es difícil asimilar que la extracción de crudo sin ninguna preocupación por el medio ambiente ha dejado una mancha imborrable en la selva que considera su hogar. Yo siento como muy triste primeramente porque la verdad de eso como se siente olor y ese viendo crudo muy espesa es como ya siento como dolor de cabeza a mí misma y yo eso viendo como para mí yo veo que es muy triste que está terminando la tierra, contaminada el aire, no solo tierra, y cuando llueve se va al río contaminando y va contaminando los comemos pescado, lo que comen los compas, ya están, no es como natural, ya está contaminado. Podría pensarse que todos estos residuos se mantienen en un solo lugar, pero cada vez que llueve, los desechos, que comenzaron a depositarse aquí hace varias décadas, terminan en arroyos y otras vertientes del Amazonas. Los pueblos indígenas Siona, Secoya y Cofán han lanzado señales de advertencia de que esta es una fuente constante de nueva contaminación. Para hallar los signos visibles de contaminación petrolera en un área más grande que Rhode Island, es necesario buscar bien, pero más allá de los depósitos de residuos y la combustión de gas, otras formas de contaminación ya están en el ecosistema, en el agua y en la cadena alimenticia, algo devastador para los residentes de la zona. La petrolera estadounidense Texaco extrajo crudo de aquí desde mediados de la década de 1960 hasta 1992 y abiertamente desacató estándares medioambientales que habría tenido que respetar en Estados Unidos. En 1993, Chevron compró a Texaco, por lo que, de acuerdo con abogados ecuatorianos, habría asumido la responsabilidad por los daños provocados al medio ambiente. La multinacional, sin embargo, asegura que pagó $40 millones a Ecuador a manera de compensación, lo que la exime de cualquier responsabilidad. No obstante, para los 30.000 ecuatorianos que se han visto afectados por este desastre, esto no es suficiente, y por ello interpusieron una de las mayores demandas colectivas contra la firma. Al cabo de varios juicios, dictámenes y sentencias,
el Tribunal Supremo de Ecuador decidió en 2011 que Chevron debía pagar una compensación de 9.500 millones de dólares y limpiar la zona afectada. Uno de los abogados a cargo del caso de las víctimas, Pablo Fajardo, asegura que la compañía nunca pagó esa compensación. Hizo una operación en la Amazonía Norte de Ecuador, de forma intencional contaminó la Amazonía Norte de Ecuador. Los pueblos indígenas le seguimos un juicio, le hemos ganado el juicio, está la sentencia en firme y Chevron se niega a pagar. Estamos en esa batalla para que pague lo que nos debe. Ese es todo el caso. Es súper sencillo. En la aldea de Aboqueira, de donde es originaria Flor Tungay, el río alguna vez fue considerado una fuente de vida, pero ahora solo trae consigo contaminación y enfermedades. A pesar de ello, la mayoría de los habitantes renunciaron desde hace largo tiempo a la esperanza de alguna vez recibir compensación económica y han decidido encargarse de su propio futuro. Utilizan la lluvia como fuente de agua potable y así desafían uno de los problemas más críticos a los que han hecho frente miles de familias que viven río abajo de los focos de contaminación. Hartos de décadas y décadas de contaminación petrolera que los ha despojado del agua potable del río, los indígenas Siona han tomado cartas en el asunto y han instalado estos sistemas de depósito para el agua de lluvia, que proporcionan el líquido vital a cada familia de la aldea. Ahora, los niños pueden bañarse y beber agua sin preocupaciones. Emergildo Crillo, de una vecina aldea Cofán, explica cómo el agua de la lluvia fluye de depósitos ubicados en los techos hasta un tanque de biofiltros. La compleja capa de filtros naturales elimina bacterias, desechos orgánicos e incluso metales pesados, hasta que el agua potable se almacena en otro tanque adyacente. El activista Mitch Anderson, quien fundó la ONG Rainforest Frontlines, ha estado trabajando junto con los indígenas Siona para desarrollar sus propias soluciones. Really, I think this is a conflict between two different ways of seeing the forest, you know, the government and the industry. Este es un conflicto entre dos visiones distintas sobre el bosque tropical. El gobierno y la industria lo consideran un lugar de extracción, una zona que esencialmente sirve para explotar, mientras que para los indígenas este es su hogar. Es un lugar que hay que cuidar porque allí es donde viven. Los pueblos indígenas nunca han contaminado las áreas donde pescan. Las culpables fueron las compañías petroleras. Lo que la Alianza Ceibo de Pueblos Indígenas defiende ahora es su visión, su plan para construir un futuro próspero para nuestros hijos en la selva, y lo que esto significa es agua potable, un desarrollo sostenible de las tierras que incluye el acceso a la energía solar y la construcción de alternativas económicas que no destruyan el bosque tropical. Los ancianos se reúnen aquí, en la choza ceremonial de la aldea, donde las mujeres aún elaboran cerámica tradicional y los chamanes se congregan para hacer y beber yoco. Ellos consideran que este fermentado local, mezclado con cafeína y 10 veces más fuerte que un expreso, limpia el cuerpo y la mente. Estas personas están tan arraigadas a su tierra que, hasta cierto punto, las jóvenes generaciones han escapado a la tentación de trabajos bien remunerados en la industria petrolera. Por otra parte, la extracción de crudo no se detuvo con la salida de Chevron, puesto que compañías estatales ecuatorianas y multinacionales extranjeras aún continúan con estas labores. Y a pesar de las promesas de desarrollo, Flor considera que la industria no ha mejorado sus estándares de vida en absoluto. Ellos siempre nos toman el pelo, es decir, así en otras palabras vulgares, nos mienten, pero no es así. Toda la riqueza sale de nuestra selva, de nuestro bosque, y quienes se aprovechan son ellos, pero a nosotros nos dejan contaminados. Desde allí, todo este alrededor es. Emergildo Criollo sabe dónde buscar el crudo que aún se deposita en caudales y lagos, a menudo escondidos. A sus 59 años, este indígena Cofán recuerda que su encuentro con trabajadores petroleros fue su primer contacto con desconocidos. De hecho, esta primera interacción con el mundo exterior fue desgarradora para él. La compañía
llegó aquí en la Amazonía en 1973. Y ese tiempo nosotros no sabíamos nada, ninguna palabra de español, totalmente solo en propio idioma. Y aunque llegó la compañía, no podemos ni reclamar, aunque derrame pasa todo el día regando, fluyendo al agua y nosotros no podemos reclamar. Y ese tiempo yo tenía 16 años, estuve con mi familia y tuvimos el primer hijo. Mi esposa cuando está embarazada, ella tomó agua contaminada sin saber nada. Y después de dar a luz, mi primer hijo no puede desarrollar. Después de 6 meses hicimos análisis en clínica en Limoncocha, después llevé a Hospital Busande en Quito, pero después de esos análisis se falleció el primer hijo. Tiempo después, su segundo hijo, de 3 años, también murió. Él cree que la causa fue haberlo bañado en aguas contaminadas y darle de beber de las mismas. Devastado por estas tragedias, Criollo aprendió español y comenzó a luchar por sus derechos. Hemos visto la compañía viene solo para destruir nuestra selva, solo para contaminar nuestro río, solo para contaminar nuestro ambiente y dar nuevas enfermedades que no sabemos y la muerte, eso que hemos recibido de la compañía. Por eso nosotros, como Fundación Alianza Seibo, formamos 4 nacionalidades, porque ya no queremos esperar que venga la compañía para indemnizar, remediar, y cuándo. Hasta ahora, mira, 1973 hasta ahora, son varios años, y esperar a ellos cuándo vamos a solucionar ese problema de contaminación. Al igual que decenas de aldeas, la localidad de Criollo ha instalado paneles solares en cada hogar, lo que las dota de autonomía energética y luz en la noche para leer y estudiar. Después de 25 amargos años de batalla que podrían caracterizarse como la lucha entre David y Goliat, este caso continúa encabezando titulares. En un descanso de su gira por Latinoamérica, el músico de rock, Roger Waters, vino a visitar este lejano rincón de la Amazonía ecuatoriana, donde se reunió con algunos de los demandantes de este prolongado litigio. A pesar del retraso de su vuelo, el ex bajista de Pink Floyd realizó un apresurado recorrido tóxico. I have seen much evidence and many photographs of these toxic pits. He visto muchas cosas, muchas evidencias de estas fosas tóxicas y sé cómo son. He seguido esta historia durante muchos años y en realidad creo que hay una fosa tóxica al final de aquel estanque. Existe evidencia, tal como puede apreciarse. Esta es una situación de desesperación, pero nosotros, los activistas de todo el mundo, estamos muy orgullosos de que el pueblo ecuatoriano esté luchando contra Chevron y los ayudaremos tanto como podamos hasta que ganen la batalla. In the way that you are, and we will help you as much as we can until the fight is won. Después de esto, Waters viajó de vuelta a este pequeño aeropuerto en la selva junto con el abogado estadounidense de los demandantes, Steven Donziger, quien conversó con nosotros. La presencia de Roger Waters impactará en este caso. Creo que les demostrará a los jueces que el pueblo de Ecuador cuenta con un gran apoyo, pero al final de cuentas es responsabilidad de los jueces hacer bien su trabajo, y especialmente en Canadá. Ellos deben resolver este caso que se ha prolongado tanto. Ningún litigio debería durar 25 años, y este es el 25º año de este proceso. Si este fuera un caso de Apple contra Samsung, habría terminado en 2 o 3 años. Entonces, ¿por qué los pueblos indígenas de Ecuador y sus empobrecidas comunidades agrícolas deben esperar 25 años por un resultado? No es justo. Quizás lo que se olvida en los vaivenes del litigio es lo más importante, que los residentes de la zona aún tienen que vivir con la contaminación día tras día. Pero los indígenas ahora tienen su propio modelo de desarrollo, que además está en sintonía con el consenso internacional sobre la lucha contra el cambio climático y que rechaza los combustibles fósiles. De selva, nosotros viviremos en la selva porque selva, territorio, nos da vida a nosotros. El dinero no es vida, dinero se acaba mañana. Para mí es eso, yo veo, dinero no, dinero mañana se acaba. ¿Qué es importante? Importante es agua, tierra, bosque, es vida para nosotros. Como mujeres, porque nosotros nacimos y nuestros abuelos defendieron y así vamos a defender nuestro territorio. Todos ellos coinciden en que su futuro no depende de nadie, ni compañías,
ni tribunales ni el Estado, más que de ellos mismos. El proceso continúa después de 25 años y el abogado Stanton Singer está tratando de aplicar el dictamen ecuatoriano a través del Tribunal Supremo de Canadá contra los activos de Chevron en ese país norteamericano. La papa o patata es un tubérculo originario del continente americano, más concretamente de la zona limítrofe en lo que ahora son Perú y Bolivia. Durante miles de años, el Imperio Inca cultivó este alimento hasta que en el siglo XVI los conquistadores españoles lo introdujeron en Europa. En la actualidad, la papa se cultiva casi en todas las partes del mundo y constituye uno de los pilares de la alimentación junto con el arroz, el maíz y el trigo. Conozcamos más sobre este versátil tubérculo desde el Parque de la Papa en el Valle Sagrado de los Incas. A orillas de este lago, que se alza en los Andes peruanos a 4.000 metros sobre el nivel del mar, se ubica la cuna de una de las 4 cosechas más importantes en el mundo, la papa. Perú dispone de más de 4.600 variedades de este tubérculo comestible. Los ancestros de estos agricultores fueron los primeros en domesticar la planta y, de hecho, los antepasados silvestres de la papa continúan creciendo en el altiplano. Ahora, ellos son los guardianes de una cosecha que puede aliviar el hambre ante la posibilidad de sequías y otros desastres naturales. Reconocido como uno de los orígenes de la papa, este enclave de casi 100 kilómetros cuadrados es un modelo de la agricultura tradicional andina, en la que distintas cosechas se cultivan a diferentes altitudes. Sin embargo, el cambio climático ha alterado este sistema y nuevas plagas están ascendiendo hasta esta altitud, por lo que los agricultores se ven obligados a elevar las cosechas más y más. El Parque de la Papa acoge 6 aldeas en una hermosa franja del Valle Sagrado de Cuzco. Sus residentes trabajan juntos para preservar prácticas agrícolas ancestrales, heredadas de generación en generación desde los tiempos de los incas. Es uno de los pocos lugares sobre la faz del planeta donde el hombre aún vive en armonía con la naturaleza. Por lo menos así lo cree Aniceto Cayo. El Parque La Papa es una área de conservación, es un patrimonio biocultural indígena donde existe la naturaleza, todo el paisaje. Nuestra convivencia es cómo el hombre vive con la naturaleza, con las montañas sagradas, con la madre tierra, con los animales silvestres, con las plantas silvestres. En las partes más altas del parque, estos descendientes de los incas cultivan diversas variedades de papa. En quechua, la lengua de la cultura inca aún hablada por millones en los Andes, esta variedad rojiza se conoce como Pucasausiray. Nazario Quispe nos explica más al respecto. Aquí estamos cosechando solo todas las papas nativas, porque en el Parque de la Papa bastante, nosotros tenemos nuestras variedades de papas nativas, 1367 variedades, entonces cada familia también, según dependiendo de su parcela, manejamos hasta 50 variedades, 100 variedades, dependiendo de su parcela. Tal como los esquimales denominan a la nieve con muchos términos distintos, estos agricultores describen los tipos de papas con centenares de palabras. Hay una que parece el morro de una alpaca, otra es similar a la garra de un puma, e incluso existe una más tan nudosa que se dice hace llorar a la nuera, y de ahí su nombre, Cachún Huachachi. La papa se asocia con muchos lugares y nacionalidades, pero fue aquí, en la zona andina de Perú y Bolivia, donde primero se domesticó esta cosecha hace miles de años. Y hasta el día de hoy los habitantes continúan cultivando un vasto espectro de papas nativas, con un sinfín de formas y colores. Algunas de estas papas se remojan para luego liofilizarlas y retirarles la cáscara con el objetivo de cocinarlas en sopa durante los fríos meses de invierno. Otras están destinadas a eventos especiales, tales como bautizos, funerales y bodas. Aquí, en estas franjas de tierra junto al lago cuyas aguas se filtran hasta el valle,
Residentes del parque como Ricardina Paco ponen a prueba la resistencia de las papas. Aquí estamos trabajando con 17 variedades de papas nativas, una muestra que estamos haciendo y de los cuales estamos viendo las papas que son más resistentes a la helada, granizada o al sol o cambio climático que tengamos, ¿no? O la lluvia, todo, ¿no? Para evaluar. Además de las cambiantes condiciones climáticas, el calentamiento global ha traído consigo plagas como el gorgojo andino. Sus larvas horadan las papas hasta que dejan de ser comestibles. Controlar esta plaga es difícil y los pesticidas están prohibidos dentro del parque. En esta zona donde también pasta el ganado aún crecen los antepasados de la papa domesticada, a los que los locales llaman el abuelo o los parientes silvestres. Y a menudo esas cosechas se diseminan por el parque con el excremento de los animales. Estas prácticas son fundamentales para el hallazgo de nuevas variedades resistentes al cambio climático. Mientras que en los laboratorios los científicos buscan resolver esto con transferencia de genes y ingeniería genética, ese mismo tipo de trabajo los campesinos acá lo vienen haciendo por miles de años, porque al mezclar sus cultivos con parientes silvestres ellos buscan con un objetivo bien concreto hacerlos más resistentes. Estos hechos adquieren un nuevo significado en momentos en que la crisis climática global altera patrones meteorológicos antaño predecibles. El Parque de la Papa se ha convertido en el más grande laboratorio viviente para este humilde pero maravilloso vegetal. Así lo advierte el economista Alejandro Argumedo, director de la Asociación Andes. Este sitio mantiene una de las más altas diversidad de papa nativa en el mundo, en constante proceso de evolución. Lo que quiere decir de que al sembrar los campesinos en diferentes alturas, diferentes combinaciones de papa, estas papas están creando nuevas expresiones genéticas que van a ser muy importantes para responder a los desafíos de cambio climático. Y esto a pesar de que este tesoro de maravillosas variedades de papas es casi completamente desconocido en el mundo. Ante una catástrofe que amenazara con una hambruna generalizada, estas papas podrían servir para alimentar a todos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cerca del 75% de la diversidad genética de las plantas ha quedado perdida en detrimento del suministro alimentario a nivel mundial. Con cierta reverencia, los residentes del parque han recolectado cuidadosamente ejemplares de más de 1.300 variedades para almacenarlas aquí, en este banco de semillas. En 2017, unos 650 ejemplares se transportaron a la bóveda global de semillas de Svalbard, en una isla noruega dentro del Círculo Polar Ártico. Y en Lima, la capital peruana, el Centro Internacional de la Papa alberga más de 4.600 variedades de papa, por lo que figura como el mayor banco genético in vitro en el mundo. Así que hay algo que celebrar. Quiero felicitarlos porque están protegiendo las variedades silvestres. Acciones como estas pueden cambiar la manera en que produciremos papas en el futuro en medio de las cada vez más cambiantes condiciones climáticas. Por su parte, la vicepresidenta peruana Mercedes Araoz invitó a dignatarios extranjeros para celebrar aquí los orígenes de la papa, con ocasión de un simposio sobre seguridad alimentaria a nivel global realizado en la ciudad de Cuzco. El evento se convirtió en una celebración de las papas, ya que más allá de su significado cultural y su colorido atractivo, estos tubérculos son cruciales para la seguridad alimentaria. Así lo asegura Bárbara Wells, directora del Centro Internacional de la Papa con sede en Perú. Si observamos los genes de estas más de 4.600 variedades de papas, en realidad constituyen un recurso para resolver problemas, no solo en Perú, sino en todo el mundo.
En África y en Asia, la papa está ayudando a combatir el hambre y generar más ingresos. China figura como el mayor productor, pues sus cosechas representan casi una cuarta parte de la producción global de papas. El vicepresidente de la Academia de Ciencias Agrícolas de China, Mei Xirong, nos explica por qué. China suffers from a very severe shortage of land and water, so potato could be drought resilient. And also can give you a yield when you have a severe drought. Como es sabido, China sufre una escasez de tierras y agua, y las papas son tubérculos resistentes a las sequías que además tienen alto rendimiento en sequías severas. La cuestión para China es cómo enriquecer la biodiversidad en medio de la producción de papas. Es un gran desafío. When you produce potatoes with potatoes, this is the major challenge. Aunque la papa, al igual que otras cosechas, se ve impactada por el calentamiento global, su diversidad genética podría ser parte de la solución. Así lo considera la directora ejecutiva de la organización Crop Trust. El mayor problema de la seguridad alimentaria es que las cosechas de las que nos alimentamos no son capaces de adaptarse tan rápidamente al cambio climático. El cultivo de la papa siempre se ha adaptado bien. Ese tubérculo se cosecha en todo el mundo, pero para ello tuvieron que pasar 10.000 años. Ahora el cambio climático es tan veloz que estas pobres plantas son incapaces de adaptarse. Esta es la razón por la que debemos aumentar la diversidad para que las nuevas variedades toleren el cambio climático. El menú de la cena para los delegados, por supuesto, incluyó algunas variedades deliciosas de papas. No sorprende que en el Parque de las Papas estos tubérculos sean la base de una dieta nutritiva cargada de vitamina C, zinc, hierro, proteínas y carbohidratos. Las papas se han adaptado a casi todos los ecosistemas en el planeta. Es por ello que los científicos de la NASA están trabajando con el Centro Internacional de la Papa bajo la suposición de que podría cultivarse en Marte. Pero mientras, aquí en la Tierra, la papa podría ser una de las mejores esperanzas para la supervivencia de nuestra especie. En Colombia tiene lugar un desfile de moda muy particular llamado Pasarela de Inclusión. Y es que sobre la pasarela se presentan modelos que no responden a los cánones de belleza tradicionales. Los invitamos a echar un vistazo a algunos de los momentos de este espectáculo de modelaje. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y WeChat. Gracias por su sintonía. Soy Wang Xiaozhen, nos vemos en la próxima edición.